La vigilancia antiaérea tomaba medidas ante los apagones y simulacros de ataques aéreos. Sin embargo, la intensa actividad iba más dirigida a tranquilizar a la población civil que a detener los ataques. Donde aparecían baterías antiaéreas, solían ser simulaciones de madera. Las armas de verdad se necesitaban en el frente. Los americanos empezaron a despreocuparse de un ataque directo o una invasión, pero estaban equivocados. Estado de Washington, en la remota costa del Pacífico a principios de 1945. En las instalaciones nucleares ultrasecretas de Hanford, América fabricaba las primeras bombas atómicas del mundo. De repente, se cortó el suministro de energía eléctrica. Las bombas del circuito de refrigeración de los reactores nucleares se pararon. El sistema resultó dañado por el impacto de una bomba globo japonesa lanzada desde el otro lado del Pacífico. Afortunadamente, los elaborados sistemas de emergencia desconectaron los reactores con una perfecta coordinación a pesar de no haber sido probados antes. Se evitó la fusión accidental del núcleo. Desde noviembre de 1944 los japoneses lanzaron 9.000 de estos globos bomba hacia la corriente que cruzaba el Pacífico sobre la costa oeste norteamericana. Cada uno llevaba una bomba antipersonal de 16 kilos y 2 bombas incendiarias. Las bombas provocaron incendios forestales en Oregón, el estado de Washington, Idaho y el norte de California. Una de ellas llegó incluso a Detroit. La amenaza de un incendio forestal era una gran molestia, pero el auténtico miedo de las autoridades americanas era otro cargamento que podían transportar los globos. Tenían pruebas de que Japón había lanzado granos de arroz contaminado de peste bubónica sobre China. El ejército americano y los cazas fueron desviados de primera línea para interceptar los globos bomba. Desplegaron a un gran número de soldados y productos químicos descontaminantes por todo el oeste. El 5 de mayo de 1945, un globo bomba japonés mató a 5 niños y una mujer cerca de Lakeview, Oregón. Fueron las únicas víctimas en suelo norteamericano como resultado de la acción enemiga durante la Segunda Guerra Mundial. La rígida censura evitó que cundiera el pánico entre el público americano y que los japoneses supieran si sus globos bomba habían llegado a Estados Unidos. El aluvión de globos japoneses fue un fracaso. El plan más realista para bombardear Estados Unidos llegó del tercer miembro del eje, la Italia de Mussolini. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el aviador italiano general Italo Balbo dirigió un escuadrón de 23 hidroaviones S-55 de Roma hasta Chicago vía Nueva York. Cubrió la distancia volando en etapas. Los hidroaviones reharían la ruta de Balbo, aterrizando en el Atlántico para repostar en submarinos, pero esta vez llevarían una bomba. El plan quedó en el olvido cuando Italia fue derrotada en 1943. En Alemania, los científicos trabajaban en versiones de los cohetes V2 diseñados para ser lanzados desde submarinos y alcanzar Nueva York y Washington D.C. Después de 1943, la supremacía naval de los aliados en el Atlántico hizo que el plan volviera a quedar en el olvido. En la primavera y verano de 1944, los aliados consiguieron grandes victorias en Europa y el Pacífico. Después del éxito del día D, los ejércitos aliados estaban preparados para atacar Alemania. En el Pacífico, los americanos se dirigían inexorablemente hacia las islas japonesas. El eje se quedaba sin tiempo para atacar la América continental. Pero los planes continuaron. En octubre de 1944 los japoneses utilizaron un nuevo bombardero cuatrimotor, el Nakajima G8N1. La Marina Imperial había intentado usarlo para bombardear América desde sus bases en las Islas Aleutianas, ocupadas durante la campaña de Midway. Pero cuando estuvo listo, las Aleutianas ya habían sido recuperadas.
Mientras tanto, en Alemania fabricaban el enorme Messerschmitt Me-263 de 4 motores, casi tan grande como el B-29, para atacar América desde bases europeas. Las primeras noticias de la existencia del bombardero Me-263 llegaron después del complot de asesinato de Hitler en julio de 1944, cuando la radio alemana anunció que un Me-264 estaba listo para llevar al Führer a Japón si los conspiradores hubiesen realizado su plan. La obsesiva preocupación de Hitler por la derrota ante Rusia evitó que el Me-263 entrara en funcionamiento. Pero Hermann Göring no cejó en la idea de atacar América. En 1945, en los últimos meses de la guerra europea, ordenó la construcción de un ala volante para atacar Nueva York. Afortunadamente, Alemania se rindió antes de que empezara a fabricarse. Japón no tuvo tanta suerte. Un nuevo bombardero aliado estaba a punto de aparecer sobre los cielos del país del sol naciente. El ataque de Doolittle sobre Japón, que había provocado la aventura del almirante Yamamoto en Midway, fue un asunto menor. 16 B-25 habían atacado desde un portaaviones cercano a la costa. Para dañar realmente a Japón necesitaban algo grande que pudiera volar a gran altura y cruzar el Océano Pacífico por sí solo. La superfortaleza B-20. Los japoneses lo llamaron el B-San. A finales de 1930, la empresa aeronáutica Boeing, financiada por la banca, empezó a diseñar un bombardero con el doble de tamaño, carga y alcance que su fortaleza volante B-17. El primer B-20 despegó el 21 de septiembre de 1942. Voló a 10.000 metros, llevando bombas de 6.000 kilos. A las ciudades japonesas les llegó el turno de practicar simulacros de ataques aéreos. El primer ataque de un B-29 ocurrió el 15 de junio de 1944 contra la acería Yawata. Pero los primeros ataques del B-29 en los inviernos de 1944 y 45 resultaron inútiles. El mal tiempo, los problemas mecánicos y los fuertes vientos a grandes altitudes hicieron que solo la mitad de los aviones consiguieran su objetivo. Europa envió un nuevo comandante que puso las cosas en orden, Curtis LeMay, de 39 años. Aligeró los B-29 de sus armas pesadas y los hizo volar a menor altura, cargando con 1.520 bombas incendiarias. En 1945, las casas de las zonas residenciales de las ciudades japonesas eran de madera. Las pruebas habían demostrado que la madera tardaba 12 minutos en consumirse entre las llamas. El primer ataque provocó un incendio en el centro de Tokio. En una noche murieron 83.000 personas y 1 millón más se quedaron sin hogar. Japón necesitaba urgentemente una defensa contra los B-San. Ya iba de camino desde Alemania. A principios del verano de 1944, un submarino japonés partía de Alemania hacia Japón. A bordo llevaba proyectos para el primer caza a reacción del mundo, el Messerschmitt Me-262, y los planos para el lanzacohetes Messerschmitt Me-163. El 12 de enero de 1945, Japón firmaba un acuerdo con Alemania para fabricar el Me-262. Sería el Karyu, o Dragón de Fuego, y sería fabricado por la empresa Nakajima para el ejército japonés. El Me-262 iba armado con 4 cañones de 30 milímetros y alcanzaba una velocidad máxima de 900 kilómetros por hora, más rápido que cualquier caza de los aliados. Podía operar a una altitud de 11.500 metros. El límite operativo de los B-20 de LeMay era de solo 10.000 metros. Armados con copias japonesas del misil alemán Rustal X-4, los 262 japoneses podían provocar grandes daños a las fuerzas de Curtis LeMay si la guerra se hubiera prolongado hasta 1946. Ya había comenzado la producción del complicado Dragón de Fuego y el primer avión debía estar terminado para diciembre de 1945, pero la guerra terminaría antes de que despegara. La mejor opción de rápida construcción parecía ser el pequeño Me-163.
Era de madera y usaba un motor turbo relativamente sencillo. Podía alcanzar los 10.000 metros en 2 minutos y medio. Volaba a 900 kilómetros por hora y estaba equipado con 2 cañones de 30 milímetros. Alemania exigía 20 millones de marcos alemanes por los planos del 163. Pero los planes para fabricar la versión japonesa fueron desechados